trabajo. Siempre es un placer poder comunicar ciertos temas de interés con la gente que realmente impacta sobre estos problemas. Estos problemas del que hablaremos propiamente es de básicamente hipertensión arterial. Ustedes saben, esto yo diría en los últimos años se ha quedado un poco en la mano del cardiólogo el tomar las decisiones, hacer guías de tratamiento y todas estas cosas. Pero la realidad es que los que impactan realmente en la disminución de las incidencias y el control de las complicaciones de este problema son ustedes, el médico de primer contacto. Entonces, es muy importante en ese sentido que estemos todos con conceptos actualizados y tengamos ideas más o menos homogéneas para que podamos todos hablar el mismo idioma y tratar a nuestros pacientes en la mejor forma, que al final es la que les dará amplios beneficios en salud. Bueno, esos son mis conflictos de interés. Y bueno, entrando de pronto en el tema ya de lo que son las enfermedades cardiovasculares, hay mucha estadística, como ustedes saben, desafortunadamente poca proviene de nuestro país con números reales. Vamos a mostrar un poco de cualquier forma de lo que hay en México, pero me gustan estas diapositivas que aunque son americanas, creo que demuestran muy bien el impacto en salud que tienen los problemas cardiovasculares. Y qué mejor forma de entender impacto en salud y consecuencias como país que hablando de gastos. Es un marcador directo del problema que se ha ido acumulando en el paso del tiempo. Las enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos, si ustedes ven la gráfica, es la primera línea roja de arriba, cuestan al país, a los Estados Unidos, 116 billones de dólares anuales. Nada que ver con lo que les está costando Trump ahora, ¿verdad? Creo que les cuesta más el simple hecho de tener al señor ahí, pero no deja de ser una gran cantidad de dinero, 116 billones de dólares gastados en enfermedades cardiovasculares. Como ustedes ven, son la número uno en cuanto a gastos para el sistema de salud de los Estados Unidos. Entonces, tanto que escuchamos de campañas de cáncer y este tipo de cosas, la realidad es que podemos extrapolar esto a nuestro país. Las condiciones cardiovasculares son en nuestro país las que más generan costos y las que más cobran vidas, independientemente de que hagamos mucho énfasis en el cáncer y en la importancia de la detección temprana del mismo. A veces dejamos de lado lo que es al final la condición que más mata a mexicanos. Entonces hay que hacer conciencia clara de este aspecto, es importante. Y lejos además de que este problema esté ya terminado, al contrario, estás incrementando gradualmente y las perspectivas a futuro no son buenas. Los gastos van a seguir incrementando. Enfermedades cardiovasculares para el 2030 se estima que el total de dinero siga incrementando. Es decir, el problema no está resuelto. No hemos logrado contener esta epidemia y las predicciones no auguran un futuro muy bueno próximo. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto. La hipertensión arterial es, entre los factores de riesgo cardiovascular, quizás el más prevalente de todos. Ahí tiene un pleito directo con las dislipidemias, pero digamos que el porcentaje de población que sufre hipertensión arterial es quizás el más prevalente. Entonces, hasta 50% en algunas estadísticas de los adultos de la población a nivel mundial tiene hipertensión arterial. Sabemos claramente que la hipertensión arterial es un factor de riesgo que produce desenlaces cardiovasculares adversos. Entonces, es muy importante que entendamos que el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que conlleva el manejo de la hipertensión arterial nos va a redituar en el futuro en disminución de complicaciones cardiovasculares. Tenemos que entenderlo así. No es una cosa menor, no es una parte que podamos soslayar en nuestra consulta, que digamos, tiene usted la presión alta, pero es normal, por la edad, no le va a pasar nada. No, estaríamos cometiendo realmente un grave error. Al detectar presión arterial alta, hay que tomar las medidas conducentes para disminuir este problema, porque si no, estaremos afectando adversamente el pronóstico de nuestros pacientes. Es claro y conocido entonces que controlar las cifras de presión arterial
confiere protección para enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante que recordemos eso. ¿Qué hay de la prevalencia del problema en nuestro país? Alta, también. Estos son resultados del estudio ENSAN, publicado en 2012 en la Revista Nacional de Salud, y que habla de aproximadamente 22 millones de hipertensos en nuestra población. O sea, prácticamente estamos hablando de un problema que afecta a la gran mayoría de los adultos de nuestro país, si no la gran mayoría, por lo menos una tercera parte. Y el otro problema que nos denota esta encuesta, que es grave también, vean ustedes, esto es lo que se conoce en hipertensión como la ley de las mitades. Si bien hay calculados 22 millones de hipertensos, con diagnóstico solo hay 11, solo la mitad tiene diagnóstico de hipertensión arterial. Hay un mundo enorme de pacientes que andan por la vida con hipertensión arterial y no saben. Entonces empezamos con el problema desde ahí. Y lo grave también es que de ese número de pacientes que ya están diagnosticados, solo la mitad se controla, 5.7 millones. Hay un gran número de pacientes que reciben tratamiento, pero que no están controlados. Y hay otro grupo que, a pesar de que tienen diagnóstico, no reciben tratamiento. Y ahí sí creo que nos compete a nosotros. Esa es la parte, no 100% responsabilidad del médico, porque el paciente también tiene decisiones que tomar y empoderamiento, todas estas cuestiones, pero ahí tenemos mucho que ver los médicos. Diagnosticamos tardíamente la enfermedad, la tratamos en forma inadecuada, somos a veces tibios en el manejo de la hipertensión, nos damos por satisfechos si la controlamos más o menos, entonces ahí estamos incurriendo ya en problemas. Y la realidad es que nuestros números al final son muy malos, controlamos a muy pocos pacientes. Entonces, no quiero decir que sea culpa del médico, son muchos factores que hay alrededor de esta situación, pero tendríamos que poner nosotros nuestro granito de arena para que esta situación mejore. ¿Y por qué es importante eso? Porque fíjense ustedes que estadísticamente, y esto es muy alarmante, los pacientes que tienen peor pronóstico son los que son tratados y no controlados, son los que se mueren más, ¿sí? Inclusive se mueren más que los pacientes no tratados. Y eso, hombre, quizás estemos hablando de pacientes que tienen hipertensiones muy severas, que a pesar de que les damos un manejo con un fármaco, 2 fármacos sin mucha potencia, no logramos controlarlos. Probablemente nos hable de que son pacientes que tienen una hipertensión muy severa, que no están logrando control, pero la realidad es que estamos incurriendo en un grave error. Si tratamos pacientes pero no los controlamos, su riesgo está incrementado en forma muy significativa. Y esa es la idea que hay que quedarnos. Hace rato les decía yo, no es infrecuente que llegue el paciente viejo al consultorio, uno lo revisa, tiene la presión alta, tiene un 170 de presión sistólica, y uno le diga, y le pregunta a uno, ¿cómo ve a mi papá? Doctor, no, pues está bien, para su edad eso, vamos a dejarlo así. Bueno, ese simple hecho le impone el riesgo a su paciente de tener sobre todo eventos vasculares cerebrales en el corto plazo. No tratar esas cifras de presión sistólica aislada elevadas le imprimen riesgo significativo a su paciente de tener complicaciones cardiovasculares. Entonces, el paciente añoso es uno de los que más se beneficia del tratamiento hipertensivo. Hasta ahí dejamos ese mensaje. La idea también es que en esta plática me invitaron a hablar de hiperactividad simpática, entonces también tenemos que hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a ver cuál es la relación de este fenómeno con el desarrollo de hipertensión arterial. ¿Por qué pongo ahí frecuencia cardíaca? Porque frecuencia cardíaca es muchas veces un marcador clínico de esa hiperactividad simpática. Es quizás la forma más sencilla en que podemos reconocer al paciente que tiene hiperactividad simpática es porque está taquicárdico sin razón justa. Si no viene de correr un maratón y les llega al consultorio con 95 de frecuencia cardíaca, uno dice que tiene 95, es inapropiado para el estado en el que está el paciente. Si el paciente está en reposo, no tiene por qué tener elevada la frecuencia cardíaca. Entonces eso es un disparador que nos debe de hacer pensar, aquí hay un problema. A lo mejor su sistema simpático, nervioso está incrementado y esto puede condicionarle problemas. Y esa es un poco la idea que debemos de entender de esta charla. El sistema simpático nervioso, pues ustedes saben, el sistema nervioso simpático es sin duda elemental para la vida.
Su sobreexpresión es la que produce en el largo plazo problemas. ¿Y por qué tiene que ver la actividad del sistema nervioso simpático con la hipertensión? Pues por diversos factores que ahí se muestran. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, y si no las recuerdan, pues les haremos el esfuerzo por recordarlas, la presión arterial, sus dos determinantes principales son el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. La sobreactivación del sistema nervioso simpático produce claramente incremento en estos dos determinantes. Incrementa el gasto cardíaco al incrementar el inotropismo del corazón e incrementa las resistencias periféricas al estimular receptores localizados en la vasculatura. Entonces, tenemos ya de entrada dos causas que producen hipertensión. Al tener sobreactivado el sistema simpático, es obvio pensar que el paciente puede tener incremento en la presión arterial. Además, aunado eso, a nivel del riñón, la estimulación de los receptores alfa 1, beta 1 y los otros dos en conjunto producen secreción de renina, ¿sí? Producen retención de sodio y afectan de forma directa la hemodinamia del riñón. Entonces, son tres mecanismos por los cuales la sobreestimación simpática puede producir hipertensión. Pero si realmente queremos entender el problema, la siguiente diapositiva es básica. Y quizás nos lleve el resto de la plática el explicarla, pero vale la pena. ¿Sí? Como ven, es un tema sencillo, ¿no? Sí. Entonces nos llevaremos el resto de la hora en esta diapositiva muy interesante. No, la verdad es que parece chiste, pero son todos los elementos que se relacionan con el incremento de la presión arterial en relación a la actividad simpática. Entonces, para que vean que el tema es complejo y pues con que tengamos unas cuantas cosillas, ya vamos de gana, ¿no? Entonces, hay mucha relación, ya vimos de todo esto con el desarrollo de enfermedad, bueno, de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular. Entonces, es un tema que tenemos que tener en mente, la hiperactividad simpática sin lugar a dudas. La hiperactividad simpática está relacionada directamente entonces con la producción de hipertensión, tiene mucho que ver en el tema de resistencia a la insulina. En obesidad también está claro que los pacientes obesos tienen una sobreactivación del sistema simpático nervioso, por eso es que la persona con sobrepeso, obesidad que llega al consultorio, no en pocas ocasiones llega sudoroso, taquicardia, este tipo de situaciones, porque realmente tiene incrementado la actividad del sistema nervioso simpático. Y además la frecuencia cardíaca como tal también puede producir daño a nivel del endotelio, daño a nivel vascular, puede tener implicaciones sobre el desarrollo de eventos coronarios, está relacionado. Tenemos un estudio de ELISA, un bebé de 6 meses de edad. Los anticuerpos que está detectando van a ser de la mamá. Todos estos. Entonces, a lo mejor es un... Sin lugar a dudas nos pueden llevar a la mortalidad cardiovascular y a la muerte súbita. Entonces, es interesante ver cómo a partir de un tema del que casi nunca hablamos, como es la hiperactividad simpática, podemos tener ramificaciones tan importantes como las enfermedades que sí vemos en el día a día. Entonces, es importante que tengamos esto en mente. ¿Cómo produce la actividad del sistema nervioso central? ¿O cómo se desencadena esta hiperactividad del sistema nervioso central? Pues por diversos mecanismos. Estos solo son algunos. Por ejemplo, diabetes mellitus y tabaquismo, hay una relación directa. El tabaquismo produce sobreestimulación. El paciente que fuma tiene descargas adrenérgicas importantes, sobre todo en los primeros minutos después de haber fumado. Si sostiene el hábito y fuma mucho, pues esta actividad se ve mucho más afectada durante todo el día. El paciente diabético, igual que el obeso, claramente son pacientes que en términos generales tienen hiperactividad de este sistema. El paciente obeso, por distintos mecanismos, hiperinsulinemia y sobre todo por elevación de la leptina. La leptina es una hormona que produce este tipo de estimulación del sistema nervioso simpático, la apnea del sueño, el sedentarismo, todo eso está relacionado. Y el estrés mental, también cuando el estrés es crónico y sostenido, también puede producir una reacción sostenida del sistema nervioso simpático.
Entonces, ya decíamos, la hiperactividad simpática al final es una parte elemental de la vida, es un sistema que debe de funcionar para que nosotros estemos activos, para que el corazón funcione adecuadamente, pero el problema está en la sobreactivación de este sistema, o sea, es llevar al extremo lo que en condiciones normales produce homeostasia, en condiciones adversas produce daño. Y este daño es lo que se conoce como efectos pleiotrópicos. Como ustedes recordarán, el pleiotropismo es esta capacidad de una situación de producir algunas otras alteraciones o beneficios en otros sistemas. Entonces, los efectos pleiotrópicos aquí, que no son en general benéficos, pues son hipertrofia vascular, disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aterogénesis, activación plaquetaria, inflamación muy importante, hipertrofia ventricular izquierda, o sea, esta hiperactividad realmente produce daño y potenciales problemas a muchos niveles. Esta es la tortuga Jonathan, que vive en alguna de las islas del Pacífico Sur. ¿Y por qué la traemos? Porque aparentemente es el animal más viejo del planeta. Nosotros conocemos siempre a alguien que creemos que es más viejo, pero no, esta tortuga es la más vieja. Se piensa que tiene alrededor de 176 años. Y digo se piensa porque nadie que le vaya contando los años se los ha podido seguir contando, ya se murieron todos. Pero en base a, pues supongo que tradición oral, se dice que la tortuga lleva 176 años en el planeta, y eso en 2014. O sea, que si sigue viva tiene 170. Entonces, ¿y qué tiene de relevancia esto? Dirán, bueno, sí, una tortuga. Fíjense ustedes que hay estudios interesantes en animales. En el reino animal se observa muy claramente esta tendencia, que los animales que tienen frecuencias cardíacas basales menores son los que viven más. ¿Sí? La tortuga se dice que tienen hasta 8 latidos por minuto, no necesitan más las tortugas. Entonces, quizás esto sea parte de lo que explique por qué son animales tan longevos. También probablemente tenga que ver con los depredadores y lo que ustedes quieran, pero esta tortuga que está cuidada y vigilada puede llegar a vivir los 176 años que tiene. No sé si esa sea la realidad y la causa específica de por qué ha vivido tanto, pero parece que hay una correlación importante. Fíjense ustedes, los ratones que tienen más de 300 latidos por minuto se mueren muy rápido. Y el humano, que estamos alrededor de los 60 latidos por minuto en promedio, pues tenemos una sobrevida no tan mala. Entonces, por lo menos da que pensar, ¿no? Bueno, pues parece que hay una relación muy evidente en este aspecto. Pues puede ser que la frecuencia cardíaca sea más importante de lo que a veces juzgamos. Y esto es una explicación mecanicista. Yo agarré la computadora, la calculadora, puse, debería decir el iPad para sonar más moderno, pero fue una calculadora. Y entonces puse ahí un hombre promedio de 70 años con 60 y el mismo hombre promedio de 70 años con 90. Uno tiene 2.177 millones de latidos en su vida y el otro 3.000 y tantos, lo que da una diferencia de un ahorro de más de 1.000 millones de latidos en una vida de 70 años. Entonces, si lo ve uno así, dice uno, bueno, pues probablemente tenga razón esto, ¿no? Aunque es mecanicista la teoría, entonces simplemente, seguramente se desgastará más un corazón que latió 1.000 millones de veces más. Entonces, bueno, hombre, es nomás para darle impacto a esto, porque la verdad es que esto no tiene ningún sustento científico, pero suena bonito, ¿no? Bueno, pero aquí sí hay de evidencia, porque sí hay evidencia que la frecuencia cardíaca es un marcador de daño a largo tiempo. Entonces, este es un estudio publicado por el doctor Palatini, que es un experto mundial en el tema, es un grupo italiano que trabaja mucho en el tema de actividad simpática, y ellos han tenido hallazgos muy interesantes, dando seguimiento a pacientes. En este caso de 6 años, se descubrió que los pacientes que tenían hiperactividad simpática documentada, medida por pruebas específicas para medir el grado de activación de la respuesta simpática, tenían el seguimiento, eran pacientes, hay que recordar, normotensos al entrar al estudio, pero a los 6 años desarrollaban hipertensión. Entonces, sí hay una clara relación aparentemente entre frecuencia cardíaca y desarrollo de hipertensión. Este es un estudio
japonés, un modelo japonés hecho con cerca de 5,000 pacientes, a los cuales se les dio también, o se vio en un retrospectivo, un seguimiento a 3 años, y se demostró de vuelta lo mismo. Conforme incrementaban en las cuartilas de frecuencia cardíaca, los pacientes tenían un mayor incremento en forma significativa desde el punto de vista estadístico en el desarrollo de hipertensión arterial. O sea, los que tenían frecuencias cardíacas en los cuartiles más altos son los que más desarrollaban hipertensión arterial con el seguimiento. Entonces, hay una relación directa. El estudio Framingham, que no sé si están familiarizados con él, es quizás el estudio de cohortes más importante, es norteamericano y habla de factores de riesgo cardiovascular. El estudio Framingham demostró, y se publicó esto en 1993, que conforme incrementaba la frecuencia cardíaca de los pacientes a los cuales dieron seguimiento, que eran una cohorte de sujetos teóricamente sanos, a mayores frecuencias cardíacas, mayor probabilidad de desarrollar mortalidad coronaria, cardiovascular y por todas las causas. Entonces, evidencia epidemiológica, pero fuerte para demostrar que frecuencia cardíaca tiene mucho que ver en estos comportamientos. Este es un estudio más reciente, publicado en 2005, pero que más o menos sostiene la misma premisa. A mayores frecuencias cardíacas, mayor posibilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares, inclusive muerte súbita. Entonces, deja mucho que pensar este tipo de evidencia. Hay también evidencia, además, de que los pacientes que en la noche no descienden sus cifras de frecuencia cardíaca tienen un peor pronóstico también. Entonces, este es un estudio de cerca de 500 pacientes con un seguimiento a 6 años y se demostró que los pacientes que no descendían la frecuencia cardíaca durante la noche tenían un incremento de 2 veces del riesgo de tener complicaciones y en este caso de posibilidad de sobrevivencia, o sea, mortalidad. Incrementaba más de 2 veces la posibilidad de morir en los pacientes que en la noche no tenían un descenso adecuado de la frecuencia cardíaca al dormir. Entonces, datos contundentes, epidemiológicos, pero importantes a tomar en mente. Este tipo de información ha llevado inclusive a las guías europeas, que son las que les presento ahora, del 2013, y en las que la Sociedad Europea de Cardiología dice, oye, pues este tema sí es importante. Entonces, no solo es medir cifras de presión arterial, sino que debemos de combinarla siempre con la medición de la frecuencia cardíaca, ya que los valores de frecuencia cardíaca en reposo son predictores independientes de complicaciones cardiovasculares y mortales, incluida en el rubro de la hipertensión arterial. Entonces, le da una clase 1 con un nivel de evidencia B para hacer esta afirmación de que es importante a los pacientes hipertensos medirles frecuencia cardíaca también. Bueno, y hasta ahí todo va muy bonito y todos vamos muy claros y tenemos evidencia contundente de que el problema existe y tenemos evidencia que nos hace pensar intuitivamente que bajar la frecuencia cardíaca en el paciente hipertenso debe de dar beneficios. No sé quién podría sostener lo contrario. Pero aquí es donde entramos en la parte truculenta de la plática, porque tampoco hay evidencia contundente a ese respecto. Vamos a ver que hay cierto grado de evidencia que el disminuir la frecuencia cardíaca en el paciente hipertenso brinda beneficio, pero no es tan contundente como intuitivamente lo podríamos pensar. Ya vimos que el paciente que tiene frecuencia cardíaca alta de hipertensión se muere. Entonces, bajar la presión y la frecuencia cardíaca en conjunto sonaría como más lógico. Y no digo que no lo sea, yo creo que al final vamos a quedar con ese mensaje, pero vamos a ver que aquí la información no está tan clara. Y finalmente tenemos que extrapolar información de diversos estudios. Hasta ahora no ha habido un solo estudio específico, determinado, a demostrar esta asociación de disminución de frecuencia cardíaca con disminución de mortalidad. No hay ninguno. Entonces tenemos que extrapolar información de lo que hay, inclusive en algunos otros rubros, como insuficiencia cardíaca, pacientes posinfarto de miocardio, para darnos una idea de qué beneficio podemos obtener de disminuir realmente la frecuencia cardíaca. Entonces, este es un estudio, un metaanálisis grande que incluyó cerca de 30,000 pacientes posinfarto del miocardio y en los que se les dio tratamiento distinto, ya sea con beta bloqueador o con calcio antagonista. Todos los pacientes habían tenido infarto o tenían sospecha de tener infarto, de esos 30,000 pacientes. ¿Y qué demostraron? Recuerden, es un metaanálisis, ese es el acumulado de varios estudios y se obtienen resultados a partir de él. Entonces,
demuestra claramente que en los pacientes, tanto para mortalidad general como para mortalidad cardiovascular, los pacientes en los que se lograba disminuir de forma mayor la frecuencia cardíaca tenían disminuciones más significativas en la posibilidad de mortalidad general o mortalidad de origen cardiovascular. Cuando se lograban disminuciones no importantes de la frecuencia cardíaca, el beneficio era prácticamente nulo. Entonces, en infarto del miocardio, disminuir la frecuencia cardíaca es muy útil. Esto, hay contundencia para aplicar esto. Pero no estamos hablando de hipertensión. En insuficiencia cardíaca pasa lo mismo. Hay muchísimos estudios actuales, grandes, fuertes, robustos, que demuestran que el betabloqueo es útil o muy útil porque disminuye mortalidad en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Dejamos el mensaje, no estamos hablando de insuficiencia cardíaca, pero vale la pena que tengamos en cuenta eso. El paciente con insuficiencia cardíaca debe de recibir betabloqueo como parte de su tratamiento, ¿sí? Hasta ahí dejo el mensaje. ¿Y qué demuestra? Que de vuelta, los pacientes en los que se logra en este cuartilo mayores disminuciones de la frecuencia cardíaca son los que tienen una mayor disminución en la mortalidad. Entonces, la frecuencia cardíaca es sin duda importante en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Propiamente en hipertensión, ¿qué hay? Bueno, les decía yo, subanálisis y búsqueda de resultados en estudios que no fueron diseñados para contestar esta pregunta, pero que bueno, nos pueden dar una idea más o menos de qué puede suceder. Este es un subestudio entonces del estudio LIFE. El estudio LIFE es un estudio de hipertensión muy grande que utilizó losartán y lo comparó contra atenolol y tuvo resultados muy significativos. Incluyó a 9,000 pacientes con hipertensión sin insuficiencia cardíaca previa. Entonces, insuficiencia cardíaca fue uno de los desenlaces que se buscaron en el estudio. Entonces, ¿qué tiene de relevancia con esto? No fue diseñado, vuelvo, el estudio para esto, sino que se buscó específicamente el subanálisis de frecuencia cardíaca y lo que se demostró es que los pacientes que tenían frecuencias cardíacas o que se lograba descender la frecuencia cardíaca por debajo de 84 latidos por minuto tenían activamente de nuevos casos de insuficiencia cardíaca, o sea, se disminuía la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en los pacientes que se lograban frecuencias cardíacas menores. En los pacientes que no se lograba bajar de 84 latidos por minuto, inclusive incrementaba el riesgo de insuficiencia cardíaca casi 3 veces. Entonces, evidencia indirecta, y estamos hablando aquí sí de pacientes hipertensos. Entonces, evidencia indirecta de que bajar la frecuencia cardíaca en el hipertenso, por lo menos en disminución de nuevos eventos de insuficiencia cardíaca, puede tener utilidad. Esto es un gráfico proveniente de INVEST. INVEST es otro gran estudio con más de 20,000 pacientes con un seguimiento a cerca de 3 años a los que se les sometió a 2 terapias distintas, una con betabloqueador y otra con calcio antagonista, en el manejo de la hipertensión arterial, pero en el subgrupo de pacientes que tenían enfermedad coronaria documentada, en pacientes isquémicos, todos ellos. Pacientes isquémicos con hipertensión se sometieron a estos 2 brazos de tratamiento. Independientemente de los resultados del estudio, haciendo el subanálisis de frecuencia cardíaca de vuelta, lo que demuestra el estudio INVEST es que los pacientes que lograron disminuciones mayores de la frecuencia cardíaca disminuyeron la posibilidad de complicaciones cardiovasculares combinadas. Entonces, de vuelta, obtuvieron beneficio de disminuir frecuencia cardíaca independientemente del control de las cifras de presión arterial. Entonces, de vuelta, evidencia indirecta de que bajar la frecuencia cardíaca produce beneficios en este tipo de pacientes. Esto llevó a que el doctor Palatini, que ya les decía yo que es un experto en el tema de la actividad simpática, inclusive publicara en la revista Drugs en 2006 estos comentarios que son muy interesantes. Él dice que en pacientes hipertensos con frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto constituyen un porcentaje importante de los pacientes que se observan en el consultorio. Cerca del 10% de los pacientes que ustedes ven tienen esta característica. Y eso derivado del estudio Tensiopulse. Y estamos hablando de más de 90. Si uno ve la estadística de los que tienen entre
80 y 90 esto se incrementa cerca del 30%. Y ya vimos que taquicardia no necesariamente en este sentido es por arriba de 100. Ya vimos que hay evidencia que por debajo de 84 hay beneficio. Entonces hay que pensar en esos aspectos. Y él dice, el uso de betabloqueadores parece tener una indicación precisa y específica para el manejo de estos pacientes que tienen hipertensión y tienen taquicardia o frecuencia cardíaca incrementada. ¿Qué hay del papel de los betabloqueadores entonces en el manejo de la hipertensión y por qué vale la pena que hagamos aquí énfasis en el asunto? Los betabloqueadores han sido atacados fuertemente. A un bebé de 6 meses de edad, los anticuerpos que está se les ha relegado van a ser de la mamá. el último sitio. Entonces a lo mejor es un mamá. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me voy a adelantar. A que todos los betabloqueadores no son iguales. Es una familia muy heterogénea de fármacos. Les dejo hasta ahí el mensaje, después vamos a ver de vuelta eso. Entonces, no es lo mismo cualquier betabloqueador que utilicemos para controlar este tipo de problemas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El betabloqueo en combinación, sin embargo, con otros fármacos, tiene pocas dudas de que es útil. Y las guías del 2013 sostienen que prácticamente el uso de betabloqueadores en combinación, ya sea con diurético o calcio antagonista, prácticamente no tiene diferencias con cualquier otro tratamiento que establezcamos en combinación. O sea, son útiles. Y contra placebo, sin lugar a dudas, son mucho mejores. Entonces, hay evidencia suficiente para hablar y para sacar de la duda el tema de si el betabloqueador con diurético sirve o no sirve, o si el betabloqueador con calcio antagonista sirve o no sirve. Pues ahí hay evidencia más o menos consistente para decir que son tratamientos apropiados, hablando en combinación. Y este es un estudio interesante, cerca de 4,000 pacientes, publicado en 2011, que estudia justamente las distintas combinaciones de fármacos, bloqueadores del receptor de angiotensina, diuréticos o beta bloqueadores en combinación con calcio antagonista para ver qué mezcla es la mejor. Y fíjense ustedes que en cuanto a disminución de cifras de presión arterial, las tres tipos de combinaciones tienen el mismo valor, todas bajan la presión en la misma magnitud. Y en el momento que ve uno resultados compuestos, que son eventos cardiovasculares combinados, no hay diferencias estadísticamente significativas según el grupo de combinaciones que utilicemos. Entonces, hay evidencia más o menos que el betabloqueo es útil, más en combinación. Si ustedes quieren en monoterapia, puede implicar más dudas todavía, dejar más dudas, y por eso es que las guías los han sacado un poco en monoterapia. En combinación, los resultados son adecuados. Y bueno, aquí voy a regresar entonces a esto. Esta es una familia muy heterogénea de fármacos. No es lo mismo que ustedes digan, voy a darle un IECA, y si le doy, pues bueno, captopril lo sacaría yo. Si le doy enalapril, ramipril, lisinopril, la verdad es que todos son muy parecidos. No hay grandes diferencias entre fármacos. Tienen un efecto de clase muy bien establecido. Si ustedes usan calcioantagonistas no dihidropiridínicos o hidropiridínicos, pues no hay grandes diferencias entre esos dos subgrupos. Pero en el betabloqueo sí hay grandes diferencias y hay que entenderlo. La primera quizás es que tienen un grado de selectividad para el receptor beta 1 distinto. Entonces, hay fármacos no selectivos que tienen indicaciones muy precisas, pero no es hipertensión su indicación. Propanolol, que es de los más antiguos, timolol, sotalol, sirven para las arritmias, sirven para el hipertiroidismo, pero no son selectivos para el receptor beta 1. El receptor beta 1 es el que se encuentra predominantemente a nivel cardíaco. Entonces, no es que sean malos, es que tienen utilidades distintas, no deben de ser contemplados como manejo para la hipertensión arterial. El grupo de los fármacos que deberían de ser considerados para presión arterial son los selectivos y con ISA negativo. ISA es actividad simpático-mimético intrínseca negativa, o sea que no tienen esta capacidad. Esta capacidad es simplemente que producen betabloqueo, pero dejan cierta actividad sobre el receptor cuando tienen actividad simpático-mimética intrínseca, como este subgrupo de fármacos. Entonces, la mayoría de los que deben de ser considerados caen en el grupo de los selectivos y negativos para esta actividad simpático-mimética intrínseca. Nebivolol, si se fijan, sale de este lado. ¿Y por qué lo ponemos
entre signos de cuestionamiento, porque realmente parece que el efecto ISA positivo del nebivolol es lo que produce liberación de óxido nítrico, que es lo que nos han hablado mucho acerca del nebivolol, que aparte de bajar la presión, disminuir la frecuencia cardíaca, produce liberación de óxido nítrico. Pero es una cualidad del fármaco que no está del todo clara, la verdad. Y bueno, y dentro de los selectivos también hay diferencias, entonces no es cierto que podamos utilizar tampoco todos los selectivos con buenos resultados. Y yo diría que la gran diferencia está dada por el nivel de cardioselectividad. Y no todos, aunque sean selectivos, tienen el mismo nivel. Metoprolol es cardioselectivo, pero 20:1. Atenolol, 35:1. Metaxolol, 35:1. Bisoprolol, 75:1. Es el más cardioselectivo de los selectivos. No puse aquí al nebivolol porque no es propiamente selectivo, bueno, porque tiene esta supuesta actividad simpático-mimética intrínseca, pero la realidad es que es un fármaco también muy cardioselectivo, más o menos al mismo nivel que bisoprolol. Entonces serían los dos fármacos más cardioselectivos que podemos encontrar en el mercado. ¿Y esto por qué es importante? Vamos entendiendo. Hay distintos receptores beta. Hay los alfa, que los alfa están más inmiscuidos sobre el tono arterial. Pero los beta, hay beta 1, beta 2 y beta 3. El beta 3 es el que secreta óxido nítrico y que tiene que ver con lipólisis y con cuestiones metabólicas. El beta 2 es importante porque tiene que ver con el tono arterial y es el principal relajador del músculo liso. Cuando se estimula el beta 2 se produce relajación de músculo liso, con lo que disminuye el tono arterial y hay broncodilatación. Y el beta 1, que es el importante en este caso, cuando se estimula produce incremento de la contracción cardíaca, de la frecuencia cardíaca, de la conducción y de la relajación. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el beta 1, bajamos la contracción cardíaca, disminuimos la frecuencia cardíaca, que ya vimos que son los determinantes principales de la presión arterial. Entonces, si tenemos un fármaco muy selectivo que ataque estos dos factores, estaremos disminuyendo la presión arterial en forma directa. Pero, ¿cuál es la diferencia de que sea muy selectivo? No, esto es bien importante que lo entendamos. La selectividad al beta 1 deja libre el beta 2, no bloquea el beta 2. Si ustedes le ponen propanolol al paciente, bloquean tanto beta 1 como beta 2. Ya vimos que bloquear beta 2 incrementa el tono arterial. Entonces, el paciente que recibe propanolol, le estamos incrementando indirectamente las resistencias vasculares. Entonces, por eso no todos los beta bloqueadores son útiles y no todos funcionan igual. Entonces, entre más cardioselectivo sea su fármaco, mejores resultados van a obtener. Y hay que usarlo a las dosis establecidas, ese es otro concepto importante. Por ejemplo, bisoprolol, si ustedes dan para hipertensión más de 10 miligramos de bisoprolol, se pierde la cardioselectividad. Entonces, no hay que seguir incrementando, hasta 10 es nuestro tope, porque entonces se pierde cardioselectividad y empezamos a bloquear el beta 2 y entonces tenemos efectos adversos de ese bloqueo. Entonces son conceptos que tenemos que tener bien claros. Como no son tan cardioselectivos, no afectan el beta 3, entonces no producen alteraciones metabólicas. Y esto es el seguimiento basal y a 12 semanas del tratamiento con bisoprolol. Fíjense ustedes cómo no hay alteraciones propiamente en ninguno de los rubros. El paciente que ya tenía problemas metabólicos quizás se desenmascare un poco más con el uso de beta bloqueadores, pero fíjense, dije se desenmascare. Entonces al final nos hacen diagnóstico del problema. Entonces no es que el fármaco le haya producido a su paciente incremento en la glucosa, es que su paciente ya tenía resistencia a la insulina y cuando se aplicaron este tipo de fármacos se hizo evidente el problema, lo cual les da a ustedes la oportunidad de tratarlo más tempranamente. Entonces tampoco es necesariamente entender un efecto adverso cuando nos enfrentemos a esta situación. Entonces, el perfil de paciente con hipertensión que se beneficia del tratamiento con beta bloqueador altamente cardioselectivo es el paciente con hipertensión no complicada, joven, con hipertensión lábil, muy sensible al estrés, con diferencia en las cifras de PA, en las posiciones de decúbito y de pie, el paciente que diagnostiquemos con un tono adrenérgico elevado, es decir, que tenga frecuencia cardíaca elevada o diaforesis, el paciente no complicado en combinación con otros fármacos cuando estos no logran el control. Entonces, yo les diría, en términos generales, se beneficia mucho ese paciente que identifiquemos con hiperactividad simpática
y en combinación en general, les diría yo. No vamos a tratar hipertensión solo con bisoprolol, vamos a darlo en combinación con otros fármacos en general. En hipertensión complicada, sin lugar a dudas, aquí es donde son piedra angular del tratamiento. Si ustedes tienen un paciente hipertenso, que además es cardiópata isquémico, sin duda denle betabloqueador, sin lugar a dudas. Si tiene insuficiencia cardíaca asociada, sin lugar a dudas tiene que recibir betabloqueador. En diabéticos hay mucha evidencia de que les favorece porque modula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y pacientes con arritmias, pues sin duda también el betabloqueo es útil. Hipertensos con arritmias, pues hay que utilizar betabloqueador. Entonces, mensajes para llevar. Estamos ya justos en tiempo. La frecuencia cardíaca elevada es un factor de riesgo independiente de mortalidad por causas cardiovasculares y ya mostramos toda la evidencia epidemiológica a este respecto. Diversos estudios epidemiológicos asocian claramente hipertensión con frecuencia cardíaca elevada e incremento en la mortalidad a mediano y largo plazo. En el paciente hipertenso, entonces, que tiene frecuencia cardíaca elevada, es conveniente pensar en un tratamiento específico que le disminuya las dos cosas, presión arterial y frecuencia cardíaca. Los beta bloqueadores altamente selectivos, y ahí hago énfasis, quitémonos esa idea. Entonces, yo les diría, perdón, pero la hipertensión no se trata con metoprolol, no se trata con atenolol. ¿Y por qué lo digo con contundencia? Porque atenolol es justamente el que hemos considerado el villano de los estudios aleatorizados. Todos los estudios de hipertensión que compararon IECA, SARAS, calcioantagonistas, lo hicieron contra atenolol y en todos salió perdiendo atenolol. Y esto es quizás porque si bien es cardioselectivo, no es de una cardioselectividad alta. Entonces también atenolol yo lo sacaría un poco del manejo. Si no hay otra cosa, pues atenolol está bien, pero si ustedes tienen posibilidad de escoger, creo que ahí tendríamos que hacer variaciones. El betabloqueo en hipertensos generales idealmente debe ser prescrito en terapia combinada con tratamiento diurético o calcio antagonista no de hidropiridina. Y los grupos de pacientes que podrían obtener un mayor beneficio, ya dijimos, son los menores de 60 años con frecuencia cardíaca elevada, diabéticos, obesos y fumadores. Pero aguas con los fumadores. En el fumador, sobre todo, tiene que ser un fármaco altamente cardioselectivo, porque si no, lejos de beneficiarlos, les van a dar mucho mayores problemas. Entonces, hay que acordarse de eso. Y entonces, ya simplemente como recordatorio, pues si lo tenemos tan a la mano el pulso, pues hay que, si no tenemos electro, lo que quieran, pues por lo menos tomar el pulso, ver qué frecuencia cardíaca tiene nuestro paciente hipertenso, y esto nos puede ayudar a tomar decisiones buenas para el manejo de nuestros pacientes enfermos cardiovasculares. Y con esta agradezco su atención y muchas gracias. Y quisiera invitarlos, y yo no sé si algunos estén enterados, pero el 28 de junio empieza nuestro congreso, el congreso de AMPAC, Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones, en la ciudad de Veracruz. Supongo que habrán visto por ahí, o espero que hayan visto algo de publicidad del congreso, pero pues la idea es invitarlos a todos. Está en Veracruz, toman el coche y llegan.